Nuestro moderador, Jorge Medina, quien es director general de Transpoint, empresa del sector de transporte y logística, donde se ha consolidado una trayectoria de eficiencia operativa con un crecimiento sostenible y profesionalización de servicio. Ha participado en diversos organismos y actualmente también participa en la Comisión de Logística de Index Costa Baja. Sin más, y agradeciendo nuevamente a todos sus atenciones, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y también recuerden, pueden interactuar a través de las redes sociales de Grupo T21 con el hashtag Etilcalibaja y pueden encontrar los perfiles de los panelistas en el QR que está en las mesas. Sin más, dejamos en el uso de la palabra a Jorge. Jorge, adelante. Muy buenos días a todos. Creo que ha sido un evento que está empezando de manera puntual y llevando las cosas con mucho orden. La verdad, felicidades a T21 y a todo el equipo que hace posible este evento, que vemos que cada año evoluciona y crece y va hacia adelante, y creo que es importante para nuestra región contar con foros donde se permita esta convivencia y la revisión de las ideas y lo que están haciendo quienes conducen el desarrollo de nuestra región. La verdad es que desde la definición del foro, como definir a nuestra región como un hub logístico, creo que es, y de nueva generación, creo que simplemente nos está poniendo un reto de lo que queremos y hacia dónde tenemos que ir. Y la logística, la manufactura hoy en día convergen. El diseño y la gestión de la manufactura y la producción están alineados al diseño de la cadena de abastecimiento. Y esta región en particular ha tenido la posibilidad de desarrollar, siempre ha sido punta de lanza a nivel país, donde empiezan muchas cosas que después trascienden a otras regiones del país. Y hoy en día hay una reconfiguración de lo que es la logística, la manufactura de la zona. Evidentemente empezamos haciendo un tipo de manufactura y de producción, hoy hemos llegado y estamos yendo hacia una manufactura de mucho más alto valor. Entonces, en este entorno, quisiera, teniendo la oportunidad de tener panelistas como los que tenemos hoy en día, preguntarle a Berta sobre la manufactura y el desarrollo logístico de nuestra región se soporta y tiene como pilar la formación del talento necesario para la ejecución. Y CETIS es una institución que ha sido pilar en nuestra región para el desarrollo del talento que permite que industrias como las que están en el panel de hoy en día, de biomédico o aeroespacial, tengan el talento necesario en nuestra región para desarrollar sus actividades. Y CETIS ha sido particularmente valioso en proveer el talento necesario para que estas industrias puedan florecer en nuestra región. Me gustaría que nos dieras un poquito de luz al respecto de lo que están haciendo y lo que estás visualizando en el entorno. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a T21. Jorge, gracias por compartir el espacio conmigo y con Tomás y con Rosa. Respecto a tu pregunta, ¿qué está haciendo CETIS para ahora sí que seguir proveyendo y siendo como el suministrador de todos estos talentos que necesitamos en la región? Nosotros actualmente hemos hecho un trabajo por de alguna manera llamarlo, actualizar nuestros programas de estudio. Estamos trabajando muy fuerte en un modelo que le conocemos como el modelo multiexperiencial, en el cual buscamos que nuestros alumnos no nada más tengan las capacidades técnicas, sino también los skills que hoy buscan las empresas, la industria, que el mundo necesita y que tienen que ver con temas como de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Además, nuestro rector impulsa fuertemente la parte de la internalización y nuestros alumnos, casi estamos hablando de un 75% de ellos tienen una experiencia internacional. ¿Y esto cómo se traduce para nuestra región? Son personas, son profesionistas que una vez que se gradúan saben trabajar en equipos no nada más multidisciplinarios, sino multiculturales. Saben trabajar con personas de otros países, entienden las diferencias culturales y en ende pues las adoptan para poder trabajar con estos equipos y poderlos llevar a buen rumbo.
la universidad, pues ya más de 60 años nosotros en la región, y creo que vamos junto con todos los sectores que seguramente estaremos hablando durante este día, el sector aeroespacial, el sector médico, todo lo que tiene que ver con el sector de semiconductores, inclusive la logística misma. Vas a encontrar que muchos de nuestros egresados pues son los líderes que se encuentran ahí. Entonces yo creo que CETIS ha sido un pilar como muy importante de todo este crecimiento en la región. Todos estos egresados, todos estos alumnos que se preparan dentro de las aulas, pero que con esta visión CETIS también tienen la parte de la experiencia. Siempre buscamos que el alumno nada más sea la parte teórica, sino que tenga la parte práctica. Tenemos seguramente que algunos de los ejecutivos, profesionistas y empresarios que están aquí han tenido practicantes CETIS o algún programa que los ha acercado a CETIS, porque CETIS busca mucho la vinculación siempre, para que el alumno cuando se gradúe no llegue a un lugar desconocido, sino algo que ya desde que estudiaba, ya le es familiar. Entonces yo creo que CETIS, con esta visión de lo multiexperiencial, de la parte internacional y de nunca perder de vista la vinculación con las empresas, ha hecho que los alumnos se mantengan competitivos. Por otra parte, hemos abierto carreras nuevas y hemos tratado que estas carreras sigan pues las tendencias. Por ejemplo, el ingeniero mecánico, tenemos el ingeniero mecánico y el ingeniero mecánico cibernético, ¿verdad? Tenemos el ingeniero en logística y comercio internacional, yo coordino esa carrera, nos sentimos muy contentos porque vemos una iniciativa a nivel federal. Yo creo que todos hemos escuchado de este programa que tiene la Secretaría de Economía, de estos webinars, de esta certificación que se llama Ruta Logística, por ejemplo, que sabemos que el gremio de los logísticos está compuesto por muchas profesiones, ¿no? Abogados, ingenieros, negocios internacionales, inclusive de repente te encuentras hasta alguien a lo mejor que estudió pues una carrera de dentista, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera se atrapó en esto de la logística y del comercio. Y entonces con esta carrera pues buscamos profesionalizar también el gremio, impulsarlo todavía más y sobre todo prepararlo, porque la logística a mí me tocó el primer tratado, ¿no? el Telecán, y les digo que pues había muchas cosas, la verdad los que estamos aquí tenemos que aceptarlo, que no sabíamos cómo se hacía, pero estaba bien porque el mundo no iba tan rápido, ¿sabes? Empezábamos a hacer esta parte del comercio y todos fuimos aprendiendo y fuimos aprendiendo en las empresas, y creo que hoy las empresas necesitan que los profesionistas ya traigan un conocimiento, ¿verdad? Entonces en esa parte CETIS hemos estado preparando a los alumnos para que tengan todo este conocimiento que se necesita actualmente. Voy a pasar, pues, sin duda creo que nos prende la luz de lo que está sucediendo en la academia y por qué hay estas industrias tan sofisticadas se están pudiendo florecer en nuestra región. Y en ese sentido me gustaría pasar el balón, como comentaban hace rato, aquí en términos logísticos a Rosa, para que nos comente desde un punto de vista de ustedes como clúster, en este entorno que es incierto, complejo, donde las reglas nos las están cambiando sistemáticamente, cambiamos de una autoridad que volteaba hacia tener control y seguimiento, ahora tener trazabilidad y materialidad y otro tipo de cosas que nos hace que no solamente ya el reto logístico tenga que ver con el flujo de las mercancías, sino también con todo lo que está alrededor. ¿Cómo lo vive una industria como la tuya y qué hace que en particular en Calibaja pueda darse y crecer una industria como la que ustedes participan? Sí, claro. Muchísimas gracias y un gusto compartir con ustedes el panel. Gracias a T21 por invitarme. Les voy a platicar un poquito de la historia de nuestra industria porque justo para poder poner en contexto la respuesta es importante conocer nuestro pasado, ¿no? Somos una industria ya antigua aquí en el estado, un poquito más de 20 años, casi 30 años, el sector de los dispositivos médicos. Actualmente representamos 100,000 empleos, somos más de 100 empresas y estos empleos son directos y un poquito más del doble de indirectos, ¿no? Entonces somos uno de los motores de la región, pero no solo de la región, sino de México. Resulta que México
es el quinto mayor exportador de dispositivos médicos en el mundo, ¿no? Y el primero en Latinoamérica. Esta historia no podría contarse sin nosotros como actor principal. De hecho, nosotros del 100% que se exporta estamos manufacturando casi el 70%, ¿no? Entonces, ya desde ahí vamos poniendo una base de la evolución que ha tenido el sector. Por allá de los 80s, finales, inicios de los 90s, empiezan las primeras plantas a localizarse aquí en Baja California, específicamente Tijuana, con la intención de tener un backup. Esto cuestión de continuidad de negocio, ¿no? Y la cercanía definitivamente con California. Algunas de las empresas cerquitas tenían algo en alguna parte de California Baja y era logísticamente bueno, ¿no? Tenerlo, pero era manufactura, maquila, ¿sí? ¿Qué ha pasado en estos 20 y tantos años con nosotros? Pues hemos evolucionado a manufactura avanzada, ¿sí? Y en estos 20 y tantos años hemos atravesado muchas crisis, ¿sí? Como todos los sectores, pero hemos sobrevivido, y se ha sobrevivido porque hemos sabido crear un entorno, un ecosistema aquí dentro de Baja, pero también binacional, ¿no? Y eso nos ha vuelto bastante competitivos. Ahorita, pues definitivamente creo que es una época muy retadora para nosotros. Definitivamente la cuestión arancelaria nos ha afectado. Tenemos ahorita, por ejemplo, el sector abierta a una investigación 232 específicamente para dispositivos médicos, equipo médico por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Uno, adaptarnos a los cambios, y dos, la resiliencia, buscando cadenas de suministro más cercanas, buscando proveedores locales, y en eso estamos trabajando actualmente, ¿no? Excelente. Pues interesantísimo lo que está sucediendo aquí. Creo que aquí es algo fundamental lo que comentas, pasar de manufactura, de simplemente procesos simples, a sofisticar la industria. Cuando ve uno los números de la economía actual en México y dices, las exportaciones en números están aumentando, pero el valor, pero cuando ves la cantidad de cruces, el número de movimientos es significativamente menor. Pero ¿qué es lo que está generando esa diferencia, o que se mantenga el valor o crezca el valor de nuestras exportaciones? Precisamente el valor agregado que generan industrias como esta. O sea, que ya no es quizás que estamos moviendo más volumen de producto físico, sino el valor que se genera y tenemos la capacidad de generar. Y en ese sentido, creo que otra de las industrias que son punta de lanza y de vanguardia y que requieren una sofisticación en toda la planeación y ejecución de su cadena de suministro y manufactura es la aeroespacial, en la cual Tomás está aquí. ¿Ustedes cómo navegan este entorno? ¿Cómo lo están llevando? Tomás, cuéntanos un poco lo que está sucediendo en la industria y cómo Calibaja funciona para el sector aeroespacial. Muchas gracias a los presentes. Gracias, mi querido Ociel, por la invitación y mucho éxito en este importante foro. Y evidentemente gracias aquí a las compañeras panelistas. El sector aeroespacial, bueno, de entrada aquí en la región de Calibaja, contamos, como ustedes saben, con 9 puertos de acceso, y esta región genera más de 250,000 millones de dólares o 250 billones de dólares nada más entre Calibaja y California. Nosotros somos un sector de seguridad nacional para los Estados Unidos y evidentemente hemos crecido en la costa oeste, donde se ubican pues las grandes empresas a nivel mundial del sector aeroespacial, y además compartimos el mismo uso horario, es decir, desde Everett, donde se ubica Boeing, su planta de manufactura más grande del mundo, hasta prácticamente pues todos los diferentes municipios de Baja California. Desde la óptica de los Estados Unidos y los retos que se están viviendo en la actualidad, pues hay 2 factores que son relevantes y que todos ustedes conocen. El primero pues es esta incertidumbre que ha generado la situación actual por la política de nuestro vecino del norte, muy respetable para ellos, sin embargo, pues ha generado efecto multiplicador en el mundo o a nivel global. Y segundo, pues todo este tema arancelario, pero en particular yo quiero enfatizar que los productos que se hacen en Baja California
La mayoría, si no es que todos, primero son de exportación y los 9 puntos de entrada que tenemos aquí en la frontera, pues son el mayor flujo que se tiene del sector aeroespacial. Y segundo, pues nuestros productos utilizan los aluminios y los metales de fundidoras americanas. Entonces, para ellos les queda muy bien el Tratado de Libre Comercio en su actualidad y en su revisión. Como somos un sector de movilidad, pues todo aquello que significa que curiosamente dentro de los 9 segmentos de negocio que atiende esta industria aquí en Baja California a través del clúster, uno de ellos nos hemos percatado que ha crecido exponencialmente y es el sector logístico. Es donde nuestra membresía, y aquí hay varios miembros, aquí está Fernanda, por ahí anda Rafa, por aquí anda Sergio, gente importante de la industria en el tema logístico, porque han aplicado un esquema pues muy interesante de algoritmos ya muy avanzados, donde el just in time y el manejo de los materiales e inventarios pues es crítico para todos los sectores, pero evidentemente también para el nuestro. ¿Y qué nos hemos percatado? Dentro de una nave industrial, además del área administrativa, que es un 3% promedio de una nave, el otro porcentaje significativo es el área de bodega. Es muy costoso porque solamente almacena producto, ya sea materia prima o producto terminado. ¿Y qué estamos viendo en estos momentos? La sofisticación de los servicios logísticos y la confianza que se le puede dar a un producto crítico como lo es los productos que se manufacturan en la industria aeroespacial, para que ese espacio permita estos crecimientos que estamos teniendo en nuestra región en particular, precisamente por los temas de incertidumbre. ¿Qué significa la palabra incertidumbre para efectos de nuestra región y en general para la visión de donde viene la mayoría de nuestros productos que son de origen estadounidense? Pues es seguridad nacional. Por lo tanto, cuando hay una epidemia o una pandemia, cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, pues se prenden focos y esos focos significan que hay que tener stock suficiente para poder moverlo en todo momento. Y ahí es donde entra el servicio crítico que hemos visto de manera muy efectiva y muy eficiente de los operadores logísticos en servicios 3PL, en intermodal, en manejo naviero, evidentemente en nuestro sector es el de cargo aéreo logístico que posterior a la pandemia llegó para quedarse. De tal forma que nosotros en este tipo de foros nos importa mucho resaltar este tipo de logros que está teniendo el área logística, porque es destacable ahora ya con las plataformas y la inteligencia artificial, mucho del producto repetitivo puede ser objeto de este tipo de sistematización y de análisis que te da inferencias de información que en estos momentos la industria necesita. De tal forma que para nosotros como sector, y retomando un poco lo que nos compartió Rosy, pues somos un clúster. Esta industria lleva aquí en Baja California 60 años, iniciamos en 1966 y este año precisamente cumplimos 60 años desde que la primera empresa se estableció en Baja California. Como asociación son más de 200 miembros, de los cuales, como se mencionó en la presentación, 128 están certificados aeroespaciales. ¿Qué significa certificados aeroespaciales? Que los productos que se hacen en estas 128 empresas se insertan en un avión, se insertan en un helicóptero, van a un cohete, van a un satélite, van a un dron, por lo tanto afectan la aeronavegabilidad de ese producto. ¿Y qué pasa con los otros 89 miembros? Pues son lo que llamamos nosotros los servicios accesorios, donde entran la parte logística, la parte de bodegas, la parte de certificaciones, la parte evidentemente de los agentes aduanales, todo aquel que le da el servicio a un producto de exportación. De tal forma que como tal, pues nos da mucho gusto ver aquí expertos en logística, porque es ahora lo que necesitamos para mover de manera cierta todos los productos críticos que nos está solicitando el mercado que tenemos aquí arriba. Súper interesante, la verdad, lo que nos comentas. Y
y hablar, digo, me lleva y mencionaste puertos, al rato nos van a, Fidel y Cuautli nos van a dar visibilidad de lo que está sucediendo en el puerto de Ensenada, que es el puerto de contenedores de nuestra región, que es una de las infraestructuras fundamentales para nuestra conectividad. Por supuesto, nuestra frontera es otro de los elementos sólidos de conectividad, y luego está la parte aérea de cómo nos comunicamos. Pero ambos han mencionado mucho el tema de que hay un comercio intrarregión, o sea, entre nuestra región. O sea, se comercia dentro de la Calibaja una gran parte, somos una región que se consolida, pero el otro día había la lista de países que participan en la construcción de un avión, había 67 países involucrados en las partes, y comentabas que CETIS trabaja esta parte multicultural del desarrollo, y hoy en día estamos viendo que para una cadena de abastecimiento dentro de una misma organización y dentro de tu cliente-proveedor tienes que convivir quizás con culturas completamente distintas y saber navegarlas, ¿no? ¿Cómo visualiza CETIS y cómo forma a los profesionales en logística, uno, que entiendan esto que comentabas de la multiculturalidad, y luego cómo ve y potencia y visualizan la parte de conectividad de infraestructura de nuestra región, y qué tan importante lo visualizan ustedes desde el punto de vista academia? ¿Qué nos falta? ¿Qué potencial ven para desarrollo de nuestra región en términos de conectividad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, esta pregunta está súper interesante porque en nuestra opinión lo que ha sucedido es que nos hemos dedicado mucho a esta parte de desarrollar nuestra región, y lo cual no está mal, funcionó por muchos años. El problema es que tenemos que dejar nada más de jugar con los que conocemos y tenemos que aprender a jugar con otros que no conocemos. Nuestro país es un país que tiene 14 tratados de libre comercio, y el 80% o más de nuestras exportaciones están única y exclusivamente dirigidas a Estados Unidos. Eso quiere decir que hay otros 13 tratados que no estamos utilizando o que no estamos tocando. Creo que es obvio que cuando uno empieza, y lo comentaba lo de hace 30 años, ¿no? El primer tratado, pues tienes que empezar con lo que es fácil. Y para nosotros era fácil porque tenemos esta cercanía. Y aunque no teníamos un tratado, sí hacíamos en fronteras, sabíamos hacer operaciones o algunas operaciones mínimas a lo que sabemos hacer hoy, pero lo sabíamos hacer. Entonces empezamos por ahí y creo que ha funcionado y ha funcionado muy bien. De hecho, la región de Calibaja, pues ya no la vemos como una cadena, sino la vemos como un ecosistema, porque ya no estamos como en eslabones, sino somos juntos. Todo lo que hacemos, ¿no? Se decide de un lado, se produce del otro, se vuelve a enviar, se revisa, procesos de calidad, testeo, en fin, ya no es como ver aquí sucede una cosa y acá sucede la otra, sino que lo hacemos como si fuéramos un ecosistema, la región. Pero necesitamos ampliarnos, y ahí es donde viene esta parte de enseñarles a los nuevos profesionistas, pues que no todo el mundo es Estados Unidos, que está bien porque sigue siendo nuestro socio número 1 comercial, pero ahorita, por ejemplo, que estamos con esta parte de la incertidumbre, pues había que preguntarnos cuáles serían posibles escenarios, y yo creo que ahí la industria logística tiene que empezar a buscar qué va a pasar o qué pasaría si el tratado no tiene el sentido que todos esperamos que tenga, o si no sigue siendo lo que es actualmente y que conocemos. Y entonces yo pensaba, ok, todos estos cruces fronterizos que hemos aprendido a hacer, toda esta infraestructura que tenemos, pues podría ser que ya no estén, o sea, que ya no siga creciendo, que a lo mejor ya llegó a su tope, ¿sabes? Y entonces, si nosotros queremos seguir creciendo, tenemos que buscar otros mercados, y estamos hablando de otro tipo de infraestructura, de otro tipo de servicio. Y la idea es que estos jóvenes que se están preparando, pues puedan conocer estos otros mercados, empezar a buscar otras relaciones con esto que te comentaba de la parte de los intercambios. Nosotros como universidad tenemos muchos convenios firmados con universidades en otros países, traemos cátedras distinguidas de otros países, maestros de otros países, trabajamos no nada más en lo presencial, sino también en lo virtual, ¿no? Tenemos clases a distancias con maestros de otros países, con alumnos de otros países, a medida que la siguiente generación, porque además yo sí creo que ahorita vamos a empezar a ver la siguiente generación de agentes aduanales, la siguiente generación de gerentes de aduanas, la siguiente generación de gerentes operativos, ¿no? O sea, si ya pasaron 30 años aproximadamente de nuestro primer tratado ahorita, pues muchos de los que empezamos ya vamos a empezar a pensar en retirarnos, y lo siento, yo me incluyo ahí, ¿no? Y tenemos que estas nuevas generaciones, que a lo mejor ellos no crecieron en el mismo paradigma de nosotros, donde todo se llamaba el NAFTA o Telecán, ¿no? Sino que ellos tienen que aprender a jugar con estos otros tratados
Sobre todo porque ahorita pues lo que estamos viendo es una gran incertidumbre y no podemos seguir nada más pensando que todo lo vamos a resolver con un tema de geografía, porque por muchos años también hemos establecido esto, ¿no? Como nosotros somos los vecinos de Estados Unidos, pues somos los que estamos cercas y obviamente la producción se da acá, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos desarrollar otras habilidades que van más allá de jugarnos la carta siempre de la geografía. Digo, eso siempre la vamos a tener, pero hay que desarrollar otras porque al final del día pues sí hemos visto que las cadenas de pronto pueden tomar decisiones que no tienen necesariamente que ver con estar cerca del mercado y pueden ser cuestiones legales, inclusive de geopolítica. Entonces ahí es donde entra esta parte de un profesionista como una visión más abierta y no nada más tan centralizada. Que aclaro, no tiene nada de malo seguir jugando en la región, pero ¿qué si la región ya no va a seguir creciendo? ¿Qué si ya dio lo que tenía que dar o si el TEMEC cambia y pues bueno, ya no vamos a poder crecer como estábamos acostumbrados? Súper interesante. Y en ese sentido, Rosa, hablando estamos volteando hacia el mundo comercial, nos intento, pero ¿cómo complementar o cómo se complementa nuestra región o cómo se puede complementar con otras regiones del país? Hoy en día nuestra región funciona con una especie de isla que está conectada a través de la carretera número 15, la famosa Panamericana, o la vía de Ferromex desde Mexicali hasta el centro del país, quizás una potencial autopista marítima para conectarnos con puertos del centro. Probablemente hemos funcionado en muchos sentidos como una isla que no se integra a otras regiones que quizás comparten y que juntos pueden generar mayor valor para nuestra propia región y mercados internos o pasaportes de conectividad a otros centros. ¿Cómo lo ven ustedes y con qué regiones se pueden complementar y cuál es la conectividad que hace falta? Sí, claro. Y quiero complementar algo que comentaba mi compañera y va muy ligado, ¿no? Les platicaba sobre cómo ha evolucionado nuestra industria a una manufactura avanzada. Y esto no es casualidad, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Generamos 100,000 empleos directos en la región, más de 200,000 indirectos, y esos 200,000 nos hablan de que ya hay una base de proveeduría local, y es muy local, aquí en Baja o cerquita, ¿no? Entonces, siempre lo hemos pensado, somos como los incomprendidos y decimos, es que en el centro no saben todo lo que pasa acá, ¿no? Y nos ha tocado traer autoridades para que puedan ver los procesos, puedan ver las empresas, etcétera, ¿no? Antes teníamos tiempo, ahorita ya no. Ahorita el entorno se ha vuelto un poco más complicado. Les doy el ejemplo de textiles, por ejemplo. Para nosotros los textiles es un suministro básico, pero son textiles técnicos, textiles utilizados para fabricar dispositivos médicos de muy alta calidad, muchos implantables. Acá en Baja se fabrican desde prótesis, órtesis, ayudas funcionales, hasta equipo médico, equipo para cirugía robótica. Hacemos válvulas cardíacas de tejido de pericardio de cerdo, pero también de tejido, de una tela de tejido especial. Cuando viene toda esta cuestión arancelaria para textiles aquí en México, desde las restricciones para la importación hasta regla octava, pues definitivamente nos vimos muy impactados. Ha sido muy complicado, pero bueno, hemos logrado hacer un poco de conciencia en las autoridades que el textil que nosotros utilizamos no es este textil. Es un textil bastante especial, específico, que requieren los dispositivos médicos con un alto grado de calidad, ¿no? Ahora, la cuestión de manufactura a manufactura avanzada ya la tenemos, pero sabemos que la manufactura, en este momento lo entendemos, es volátil. El día que quieran la manufactura se la llevan a un lugar con mejores condiciones, a un país con mejores condiciones. ¿Qué pasa con nuestro sector? Tenemos una ventaja. De aquí a mañana no se van a ir, ni tampoco en un año. Se van a ir en 2, 3, 4 años, pero hay empresas que ya están consolidando sus transferencias, y esto porque para poder yo instalarme en otro país necesito tener todos los permisos regulatorios y la submission en todos los países donde yo vaya a comercializar los productos, ¿no? Eso juega a nuestro favor ahorita en cuestión tiempo, ¿no? Sin embargo, muchas empresas dicen, bueno, a lo mejor ya no es tan competitivo. Entonces vuelvo a lo de manufactura. Manufactura ya no es un ancla. Ahora necesitamos crear y voltear al revés, ¿no? Crear anclas para que la manufactura se quede. Hablando de proveeduría, por ejemplo, la mayoría de nuestros suministros utilizan textil. ¿Por qué no desarrollar un proveedor nacional o muchos proveedores nacionales que nos surtan esos suministros que necesitamos? Y entonces, en vez de pagar un arancel por traer el material, tenerlo aquí.
Y entonces ahorita estamos explorando, ya nos bajamos un poquito más en todo el país, ¿cómo puedo desarrollar esa proveeduría? Crear esas anclas de proveeduría para que cuando una empresa piense en moverse, diga, oye, ¿sabes qué? Está complicado porque en México tengo todo. Tengo un ancla de proveedores que fabrican plástico, mucha buena parte de nuestros dispositivos médicos utilizan plásticos, polímeros, elastómeros. ¿Por qué no tenerla, no? Ha sido grato para nosotros descubrir que sí hay empresas que pudieran en algún momento ser proveedores nuestros, pero requieren un proceso de desarrollo que tampoco se va a dar de la noche a la mañana. Al ser un sector altamente regulado, imagínense un suministro para una válvula cardíaca que se va a implantar en tu organismo y se va a quedar ahí por años, pues la calidad de los productos debe ser de la más alta, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando en conjunto con Secretaría de Economía y algunas otras dependencias en crear esa ancla de proveeduría nacional. Nos obligó a voltear a ver a más partes del país, el Bajío como un muy buen aliado. Ya descubrimos que allá tenemos potenciales proveedores, pero que hay que desarrollar, ¿no? De quienes estén aquí y trabajen para el sector de dispositivos médicos, pues saben que desarrollar un proveedor para nosotros no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, estamos con ese plan, pero por otro lado, el talento. Si manufactura ya no es un ancla para que se queden las empresas aquí, es decir, esa se la llevan de aquí a mañana, ¿por qué no ofrezco algún otro valor agregado? Por ejemplo, para llegar a manufactura avanzada tuvimos que habernos reunido con y hacer algún tipo de trabajo con las universidades y llegamos a tener a lo mejor de un ingeniero con conocimientos básicos allá un ingeniero experto en dispositivos médicos, pero curiosamente dentro del ciclo de vida de los dispositivos médicos solo jugamos en la manufactura. ¿Qué pasa del diseño? ¿Qué pasa con el diseño y desarrollo del producto? ¿Qué pasa con las pruebas que se les hacen al producto? Y eso, por ejemplo, todavía aquí en Baja no lo tenemos. ¿Cuál es nuestra idea de evolución? Es apostar por las partes del ciclo de vida de los dispositivos médicos en las que no hemos incursionado. El talento ya lo tenemos. Solo tenemos que estructurar muy bien y convencer a los corporativos de que nos manden ese tipo de procesos que además, dicho sea de paso, no pagan aranceles. Por ejemplo, muchas de las empresas tienen sus centros de excelencia de compras y los tienen o en la India o en República Dominicana, Puerto Rico. ¿Por qué no en México? Ya tenemos gente capacitada y cada vez más experta en esos temas y eso. En un centro de excelencia de compras son 200, 300 empleos para un corporativo, si no es que más, y tampoco paga aranceles. Entonces, creo que estamos listos, lo que nos falta es sabernos vender mejor y crear anclas para que la manufactura se quede. Pero si pensamos en el modelo solo manufactura, creo que no sería lo correcto en este entorno, no solamente en México, ¿no? Geopolítico, a nivel mundial. ¿Qué está haciendo bien, por ejemplo, Malasia? Muchas empresas están yendo a Malasia. ¿Qué está haciendo bien Costa Rica? Y hablo de dispositivos médicos específicamente, ¿no? ¿Qué está haciendo bien Indonesia? ¿Qué está haciendo bien la India? Y entender por qué las empresas están migrando hacia allá, ¿no? Creo que ahorita nosotros estamos en buen momento, sí. Estamos ya apresurados, pero las transferencias de tecnología para nuestro sector tardan años. Entonces, creo que es oportuno ahorita tomar acción. Súper interesante. Y en ese sentido, estimado Tomás, México, la industria que fue la punta de lanza y la que más se desarrolló cuando se firmó el Telecam fue la industria automotriz. Pero como bien comentas, la industria aeroespacial aquí ya tiene 60 años y hoy en día, si volteas, y todos los estados, todas las regiones buscaban tener una planta automotriz en su región, ¿no? Era lo sexy. Hoy en día, el sector aeroespacial creo que es el nuevo sector sexy que todos los estados están buscando de alguna manera, en el sentido de estamos viendo realmente una revolución en la carrera aeroespacial. Cambió el ritmo por completo en los últimos años del desarrollo de la industria, la cantidad de vuelos, la cantidad de viajes, la cantidad de dispositivos, la cantidad de satélites, todo lo que comentas se multiplicó.
Y entonces hoy en día todo el mundo quiere ser aeroespacial y hemos visto que con éxito algunos clústeres empiezan a desarrollarse, el Bajío empieza a tomar cierta fuerza, la parte de computación electrónica de Jalisco está volteando hacia aeroespacial, Monterrey también está volteando hacia esa zona. Creo que ahí van, pero ustedes sin duda tienen punta de lanza. Pero ¿cómo se podrían complementar? ¿Cómo se complementan hoy en día? ¿O cómo se puede potenciar la complementación de la región Calibaja con otras regiones de México para que México sea un país de mayor generador de valor en tu industria? Sí, gracias. Bueno, de hecho, en México, de los 32 estados, si consideramos a la Ciudad de México ya como otra entidad, más de 18, para ser específico, 20 estados cuentan con empresas del sector o vinculadas al sector aeroespacial. 20 estados, antes eran 18. Me acabo de enterar que ya se sumaron 2 más, lo cual nos da mucho gusto. Ahora, el hecho de que haya industria aeroespacial en 20 estados, pues hay que primero identificar quiénes son, qué producen, cuánto exportan, cuál es el perfil o la vocación de esas empresas que le puedan dar a los estados precisamente su pertinencia. Ahora bien, ¿dónde está la clave de Baja California y de otros estados en particular, que somos a la fecha 8 de estos 20? Primero tenemos un agregado o un acumulado de empresas que ya te hacen atractiva como gobierno federal el voltearlos a ver. Pero otro elemento importante es la clusterización. ¿Qué quiere decir la clusterización? Que podamos identificar un ente, un organismo, evidentemente un clúster de especialización, y que tengamos cada uno de esos estados un interlocutor. ¿Para qué? Para que podamos hablar de negocios y de capacidades para atender la demanda que se tiene en la actualidad. Y no es una moda. Realmente esta industria es una industria con una visión de muy largo plazo, y precisamente como yo inicié mi plática, con estos reacomodos que se están dando, no solamente a nivel comercial, sino a nivel político, y si hacemos una revisión muy rápida, vemos unas notas discordantes entre Estados Unidos y Canadá. Hablamos en términos de negocios. Vemos unas notas discordantes entre Estados Unidos y Europa, que han sido aliados tradicionales históricamente. Con nosotros, México, son otros temas, pero no en temas de negocio en particular. ¿Qué significa? Que todas estas potenciales inversiones o crecimiento, al menos del sector aeroespacial, van a voltear a México. Primero, y aquí concuerdo con la señorita Berta, en cuanto a que geográficamente no solamente es el valor que ofrece México, sino la calidad de su talento y ya esta tradición que, aunque en el estado de Baja han sido 60 años, en Chihuahua, por ejemplo, que es el segundo mayor receptor de inversión del sector aeroespacial, ellos llevan prácticamente 20 años y así consecutivamente los demás estados. Hay 2 o 3 granos de a libra que llevan más tiempo, pero en general, si hablamos del agregado, pues somos un país que les brinda certidumbre en el tema aeroespacial. Aquí no se trata de buscar opciones en Asia, porque es un tema de seguridad nacional, no se trata de evaluar otros lugares por lo mismo. Y comentaba Rosy, en el caso de dispositivos médicos, efectivamente la parte de diseño y la parte de prácticamente de capital es extranjero. Nosotros lo que tenemos y lo que ofrecemos es alta manufactura, alta especialidad, pero ese es el binomio que tenemos. En nuestro caso, sí, nuestro vecino es muy cuidadoso y muy restrictivo porque es información clasificada y eso es lo que les da a ellos esa ventaja
en ese sector en particular y no lo van a soltar. Nosotros tenemos que jugar con las cartas que se nos dan y por eso hemos sido exitosos, no solamente como región, sino como país. Somos un país que les ofrece a ellos mucha confianza en el sector aeroespacial porque lo hemos demostrado. Y como tal, pues lo que queremos ahorita es apoyar a todos esos estados en México para ayudarlos en la clusterización. De hecho, como clúster, nosotros hemos sido mentores, hemos ayudado, hemos impulsado la creación del clúster aeroespacial en el Bajío. Lo hemos hecho igual en Sinaloa, con base en Mazatlán, también en Baja Sur. Estamos en pláticas con otros estados igual, porque nos interesa poder hablar intraclústeres, poder comunicarnos en un nivel de especialización. Y como lo entendemos los que estamos metidos en la clusterización, lo vemos como un paso natural hacia los organismos tradicionales que generalmente han sido multisectoriales y que tienen una función y que van a seguir existiendo. Pero así como muchos de ustedes en su momento una licenciatura o una ingeniería era más que suficiente, al menos cuando mi padre estudió y mi abuelo estudió, ahora vemos a medida que pasa el tiempo que al parecer ya una maestría no es suficiente, ahora tienes que buscar unos diplomados y tienes que buscar inclusive hasta doctorados para saber más de menos. ¿Qué quiero decir con ello? Que los clústeres sabes más, pero de áreas de especialización. Y con ese conocimiento es como te puedes comunicar con cierta asertividad y valor de conocimiento con otros grupos, en este caso sectorizados, para poder potenciar y poder transicionar y poderles dar la seguridad de que puede ser exitoso. Contestando la pregunta, nosotros hemos estado muy de cerca de Monterrey, donde hemos encontrado excelentes opciones de proveeduría, igual en Guadalajara. Hemos ido hasta Cancún, donde T21 también participa en el evento de LOGEX, y eso ha sido desde hace 5 años. Llevamos a nuestras empresas grandotas, las tractoras, a buscar opciones logísticas, porque nos dimos cuenta que eso era lo que nos estaban pidiendo. Y en LOGEX hemos encontrado excelentes opciones y están en Cancún. Bueno, al menos el evento se hace en Cancún. De hecho, este sábado salimos a Acapulco, precisamente para el tema de mantenimiento. Llevamos a 20 empresas del sector aeroespacial para identificar proveedores nacionales en pinturas, prevención de incendio, insulaciones, eficiencia energética, etcétera. ¿A qué le estamos apostando como clúster? Precisamente lo que decía Rosy, tenemos que ser nosotros, los clústeres, los que impulsemos. No lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer la industria como tal, tienen que ser núcleos de gente que ven el bosque y que definen una estrategia para que en un plazo determinado podamos beneficiar a la mayoría de las industrias que atendemos. Pues súper interesante. Eso me lleva a justo revisar el tema o que platiquemos un poco sobre el tema de la clusterización de los sectores y si la clusterización actual es realmente debe continuar, hace falta, o cómo evolucionarla hacia una clusterización que permita, digamos, darle esta forma nueva y de mayor alto valor a nuestra propuesta de valor como país o como región. Sigue siendo, y en ese sentido voy a cuestionarte a ti, Berta, si nos puedes dar, porque uno de los elementos de los clústeres es la academia, es una de las hélices fundamentales de la academia. Entonces, ¿tú crees que la clusterización actual sigue siendo, es el modelo que debemos seguir? ¿Cómo evolucionarlo? Quizás cada clúster es distinto y cada región es distinta, pero como concepto, ¿cómo lo visualizas tú y hacia dónde están viendo CETIS esta idea? Esa es una pregunta muy interesante y digo a reserva de que obviamente los expertos en clústeres, pues tenemos a la presidenta del clúster médico y al representante del clúster aeroespacial en Baja California. Pareciera que necesitamos evolucionar, ¿sabes? Sí hay una parte que necesitamos evolucionar. De un principio los clústeres fueron, tú lo dijiste, punta de lanza, funcionaron muy bien, porque era agrupar a empresas
o a grupos o sectores pues que hacían lo mismo. Y creo que en ese sentido, por muchos años los clústeres se desarrollaron como esta coexistencia, o sea, estamos juntos, pero cada quien. O sea, juntos pero no revueltos o algo así, ¿no? O sea, trabaja cada uno de ellos en su industria, en su empresa, con sus proveedores, con sus corporativos, pero no le comparto al otro lo que yo estoy haciendo. Y entonces, pues actuaban como especie de islas. Y los clústeres era para agruparse y decir que estaban. Y luego funcionaron muy bien, llegaron a una etapa en que se volvieron como los voceros para decir, oigan, aquí estamos juntos, somos todos estos. Pero se quedaba o se queda, y creo que es la parte que va a tener que evolucionar, a la parte del lobby que mencionábamos, hablar con el gobierno, porque para hablar con el gobierno pues hay que tratar de estar juntos para que si somos muchos pues nos haga caso. Pero creo que ahora la parte de la clusterización también va a tener que brincar a la parte operativa. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás resolviendo tú? Lo que mencionaba Rosy del tema de la proveeduría de telas, los que ya tenemos más años se acordarán que cuando empezó la regla octava hubo un punto en que la Secretaría de Economía citó a todas las empresas que utilizaban resinas para que desarrollaran proveedores de resina en México. Y a mí me tocó trabajar en ese tiempo en empresas de computadoras, específico Acer, ya no existe. Y las computadoras Acer, si alguien se recuerda, los case de plástico tenían un color gris muy específico. Pero de cualquier manera nosotros obtuvimos nuestro permiso de la regla octava para poder seguir importando de Asia nuestra resina y firmamos en ese momento un convenio con una empresa de Estados Unidos, 3M, para desarrollar la resina aquí en México. Eso te estoy hablando que fue hace 25 años. ¿Lo hicimos? Claro que no. Se quedó en firmar, en el lobby. Entonces los clusters necesitan dejar de estar nada más en la parte de hacer los convenios, de firmar los contratos, de hacer los planes y hacerlos operativos, porque al final del día pues el gobierno nos siguió dando prórrogas y prórrogas y prórrogas y fuimos resolviendo. ¿Y por qué el gobierno te sigue dando prórrogas y prórrogas y prórrogas? Porque pues tú vas y le dices, no se ha desarrollado el proveedor y pues no quieres para la industria, ¿verdad? No, ok, ahí te va una prórroga, ahí te va una prórroga, ahí te va una prórroga. Pero esta parte tiene que dejar de ser, y aquí comparto con Tomás, de la parte de gobierno y de la parte de la industria de tratar de resolver en el corto plazo. El tiempo ya nos alcanzó. Debimos hace 25 años desarrollar la industria de las resinas y hoy no tendríamos que estar con este tema. Entonces, si ya vimos que ya nos alcanzó el tiempo, esto quiere decir que tenemos que hacer clústeres de operación. Sí tenemos que no nada más hacer estos planes, estos convenios y firmarlos, sino que realmente desarrollar al proveedor, no para resolver en el corto plazo, no, sino en el largo plazo, que es lo que mencionaba Rosa, las anclas. Entonces, el modelo de clusterización debe de pasar de ser de hablamos, de platicamos y le decimos al gobierno, nos vamos a poner las pilas y hay que trabajar. Y el proveedor mío se va a volver también el proveedor tuyo, pues entonces entrémosle juntos con financiamiento, con a lo mejor capital, con conocimiento, inclusive pues hasta desarrollarlo dentro, in-house, ¿no? O sea, traernos a estos proveedores a nuestra industria para que vean qué es lo que ocupamos, de qué calidad, llevarlo con nuestro proveedor para que buscar que comparta, o sea, ya no nada más en la parte, el clúster en la parte de la agremación, del coexistimos, sino volvámonos operativos realmente. A mí cuando me dicen de los clústeres, siempre les digo, Tijuana era la capital de la televisión, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que todos se acuerdan. El clúster electrónico era gigante. Era ¿Y qué pasó con él? Porque el clúster no alcanzó a ver que venían las televisiones planas. Sí. Eso fue lo que pasó. Fue un shift y lo vimos. Y adiós, ¿no? Entonces, otra vez, los clusters tienen que evolucionar a hacer esta parte operativos, no nada más esta parte de agremación o de coexistimos juntos o de querer hablar con el gobierno. Es importante que se haga, pero si no vamos a la parte que nos interesa, que es la parte ya operativa, nos va a volver a pasar lo mismo eventualmente que ya nos pasó con el tema de las televisiones. No nos pusimos listos, no desarrollamos la proveeduría local. Si tú estás en el eslabón de manufactura, tú estás en el eslabón que es el más fácil de cambiar.
y ya lo dijo Rosa. Tenemos que entrar al eslabón del diseño, tenemos que entrar al eslabón estratégico, al de calidad. Nosotros por muchos años, y nos ha funcionado bien, pero si estamos pensando, por ejemplo ahora decimos la inteligencia artificial, que todo cambia, nosotros dentro de la cadena de suministro, la región Calibaja tiene que pensar, y en específicamente Baja California, ¿qué eslabón quiero ser? Ya el eslabón maquila avanzada, tal vez ya no nos alcanza, y para seguir creciendo tenemos que buscar otros eslabones. Sin contar que se ha hablado ya mucho de la proveeduría y ahora viene esta parte de la cadena, la verticalidad, ¿no? Siempre decíamos, estoy en el eslabón Tier 1, Tier 2, Tier 3, ok, ¿y hacia abajo qué hay? Y no lo hemos desarrollado. Entonces yo creo que el modelo de clúster necesita redefinirse y a lo mejor ahora vamos a no sé, clúster 2.0 para así como todo lo que le ponemos cuando avanza, ¿no? Para hablar no nada más de un clúster que es un clúster que busca agremiar, coexistir, sino que es un clúster que realmente trabaja en desarrollar todo lo que la industria necesita para que la industria evolucione, y no evolucione a lo que el mercado necesite, sino evolucione de manera reactiva para que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó con las televisiones. Súper interesante. Pues ahí me gustaría, si se puede, tener también la opinión de quienes encabezan los clústeres y la clusterización, esta idea. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Hacia dónde visualizan la evolución de su propio clúster y la interacción con otros? Porque lo que comentabas, ¿no? Si mi proveedor de textiles, pues quizás se requiere, que la industria textil siempre se está quejando de que la están avasallando, de que en otros lados tienen ventajas y aquí no, y quizás aquí y que para ellos es más caro producir en México, y quizás se necesite como industria que ellos se organicen y generen valor y generen sus propios colores, generen sus propias tecnologías para que puedan ser, pero eso va a ser de la mano con ustedes. ¿Cómo lo visualizan ustedes desde el clúster biomédico y de dispositivos médicos? Sí. Y coincido mucho con Berta, bueno, tocaste varios puntos, ¿no? Y quiero continuar en la misma línea de lo que hablaste. El clúster de dispositivos médicos es un clúster pues, ya viejo, poquito más de 20 años. Y bueno, en un inicio, en su historia, y digo, yo no estaba, en esos entonces era una niña, pero el clúster inicia justo cuando empiezan a llegar estas empresas y pues se necesita crear un entorno para hacer las cosas más rápido, hacernos competitivos. No teníamos ninguna presión. Empieza en los corporativos a ver que pues este modelo convenía, y entonces el entorno fue evolucionando de una manera tranquila y sostenida en crecimiento, ¿no? La pandemia fue un punto clave para nosotros porque nosotros no paramos, por el contrario, éramos un sector base para poder atender y enfrentar la pandemia, ¿no? Logramos crear un entorno de proveeduría local, muy local, ya lo había dicho, y esa era una de las actividades en las que se enfocaba el clúster, y de hecho era la más importante en su momento, ¿no? ¿Qué pasa? Vienen muchos cambios. Estos últimos 3, 4 años ha sido de cambios completos y totales. Y estoy completamente de acuerdo con Berta en que los clústeres tienen que evolucionar. Son demasiados frentes que nos están afectando o impactando de manera directa o indirecta y que tenemos que encabezar y no ver solamente una sola línea, ¿no? Coincido contigo y siempre lo digo, si no aprendemos de nuestro pasado estamos condenados a repetirlo. El sector de los televisores debe ser una historia de la que debemos de aprender. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros como clúster? Y está bien interesante lo que hablas de los proveedores, ¿no? Esto que hablo de las anclas, ya me lo habían comentado, no es nuevo, de las anclas de proveeduría. Se intentó tener esas anclas o crearlas y hacerlo no es fácil, requiere muchísimo trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando empiezan los textiles a tener el impacto por regla octava, autorización para la importación, etcétera, lo primero que hicimos fue levantar la mano, ¿no? Como clúster con el gobierno. Y ellos nos decían, es que sí hay proveeduría nacional. Mira, es más, vamos haciendo un B2B, tráete todas tus fracciones arancelarias y aquí vas a ver que sí hay proveeduría
pues bueno, vamos al primer B2B, ¿no? Ese B2B completamente fallido. Nosotros llevábamos una lista de más de 1,000 fracciones arancelarias que logramos colectar de la mayoría de las empresas, y de esas fracciones arancelarias solo encontramos 2 materiales no directos, indirectos, y que costaban 15 veces más de lo que pagamos ahorita. Mucho más que el arancel, evidentemente, ¿no? Y bueno, de ahí las conclusiones son, oye, pues no, definitivamente no encontramos proveeduría, te voy a dar un permiso, te voy a dar una autorización, pero te la voy a establecer por 6 meses, y dicho sea de paso, sin ningún fundamento, ningún decreto, absolutamente nada, ¿no? Que los que estamos trabajando con ese tipo de autorizaciones, sin un fundamento detrás, pues estamos en riesgo. ¿Qué buscamos? No quedarnos en eso, porque eventualmente el SAT va a venir y me va a decir, el decreto dice que no podías importar, o el decreto dice que tenías que pagar tal o cual cosa. Y pues tu permiso, sí, muy bien, pero no hay un decreto detrás que te sustente esa autorización, ¿no? Entonces, los quick wins ya ni son quick wins, porque ya se han vuelto pues algo que se está haciendo cada vez y cada vez y cada vez. ¿Y cuándo vamos a tener la solución estructural? Y es que les digo, desarrollar un proveedor para el sector de dispositivos médicos, nadie se quiere aventar ese paquete. Pero, bueno, vamos una segunda ocasión, se nos vencen los primeros permisos y a los 6 meses ahí vamos, oye, los permisos, y luego me lo diste nada más para tantas empresas, pero en mi clúster tengo tantas. Ok, va, te los voy a dar por otros 6 meses, señor, pero en 6 meses no se resuelve lo de proveeduría, no hay proveeduría nacional. No, es que sí hay, vamos a otro B2B, es que la otra vez no los invité a todos. Bueno, vamos al otro B2B, nada, mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se está haciendo mal? Dijimos, alto, nuestro clúster dice, esto no funciona así. Necesito primero entender por qué tú dices que sí hay proveeduría nacional, y tráete a todos los que son proveedores nacionales y que tú me entiendas a mí, entendernos las partes interesadas. Tuvimos un evento en marzo en donde nos trajimos a todos, gobierno estatal, municipal, federal, proveedores locales, proveedores nacionales o potenciales proveedores para nosotros y las empresas del sector. Y no fue un B2B, eso no, ya vimos que no funciona. Necesitamos entender, ¿a ti qué te falta para ser mi proveedor? Y tú me entiendas a mí yo qué necesito de ti. Y tú, gobierno, entiendas que ahorita no estamos listos, no estamos preparados. Y puedo ir con ese argumento de que no tengo proveeduría por cuántos años y por cuántos decretos más. Necesito resolver el problema de raíz. Nos trajimos a ANAFIN, nos trajimos a muchas instituciones crediticias, y por fin pudimos sentarnos a la mesa y entendernos. ¿Qué vamos a hacer ahorita ya específicamente para resolver ese problema de raíz? Ya tenemos una lista de todos los proveedores interesados, estamos corriendo evaluaciones 360, y esas evaluaciones van a evaluar todo lo que el proveedor me puede ofrecer actualmente en capacidad técnica, en costo, en calidad, en certificaciones, en seguridad de higiene, en continuidad de negocio, porque soy un sector crítico, es que si mañana ya no me puede dar materiales, pues me voy a afectar, ¿no? Un assessment 360 que me diga, empresa X de tal resina está a un porcentaje tanto de poder incursionar en mi sector. Y le falta todo esto, le falta financiamiento, le falta… Ahora, es un proceso de desarrollo de 1, 2, 3, 4 años probablemente. ¿Quién lo va a soportar? ¿Quién va a aguantar desarrollándose 4 años sin poder tener un beneficio económico? ¿Y qué vas a hacer tu gobierno para ayudarme, para ayudarlo, ¿no? Porque yo ya estoy en esa realidad de entender. Y entonces, en pocos meses vamos a tener el dato real de qué tan desarrollados están los nacionales para poder vendernos al sector. Y no solo eso, se les va a entregar un plan que va a ser acompañado por nosotros para poder ahora sí llegar a ese 100%. Pero señores, son más de 1,000 fracciones arancelarias y son más de 1,000 productos diferentes. ¿Vamos a poder con todo? Entonces hay que ver un poco más allá. Tenemos aquí la región de California y algunas otras regiones cercanas que también pudieran proveernos, y en el marco del tratado creo que vale la pena.
Canadá, por ejemplo, también. Entonces es plan A, plan B, plan C, pero bien estructurado. Ahora, por otro lado, esto hablamos de proveeduría, seguimos en la línea. Desarrollo de talento. Queremos incursionar en diseño, ¿qué nos falta? Crear carreras que sean ad hoc o afines a las áreas de diseño. Podemos dar el brinco, ya demostramos con manufactura de maquila a manufactura avanzada. Ahora vamos por esa línea también como clúster, ¿no? Por otro lado, es increíble que no tengamos en México, siendo el quinto exportador a nivel mundial, ni una carrera en dispositivos médicos. Sí tenemos especialidades, maestrías, diplomados o algunas carreras orientadas a, pero como tal no, y falta la parte esta de diseño, pruebas preclínicas, clínicas, etcétera, la parte regulatoria de alto nivel, y eso también tenemos que trabajarlo, ¿no? Y un centro de innovación. No tenemos en México un centro de innovación. Nuestro objetivo es en 5 años ya tener nuestro centro de innovación donde las empresas puedan practicar el diseño. A diferencia del sector que representa Tomás, nosotros sabemos que el área de diseño sí puede ser trasladada a México. Y para mí, los mexicanos estamos listos para asumir el diseño, incluso ya hacemos y colaboramos con diseño, pero pues no se nos da el reconocimiento porque legalmente pues los sitios de diseño están en otro lugar, ¿no? Entonces necesitamos ampliar nuestro panorama, ver más allá, pero por otro lado tenemos que seguir teniendo esta línea de defensa y lobbying, de advocacy y lobbying como parte del sector, porque si yo voy solo como empresa, no me van a hacer caso, pero si voy yo como clúster, definitivamente voy a tener más beneficio. Otra cosa importante, yo me aislaba, ¿no? Y hablo en general del clúster, me aislaba yo como sector de dispositivos médicos. Esto nos ha obligado a ampliar nuestro panorama y de hecho nuestra membresía ahorita ya no es solamente local, ya es nacional. ¿Por qué? Porque unidos somos mejores. La necesaria colaboración entre asociaciones de dispositivos médicos, pero también entre otros clústeres, porque ¿qué te parece que si yo desarrollo un proveedor que te pueda servir a ti, Tomás, o uno que me pueda servir a mí, ¿no? Y entonces ya trabajamos en conjunto y el esfuerzo de los 100 proveedores, 1000 proveedores no es solo mío, ¿no? Y por otro lado, voltear a ver sectores que están siendo afectados, por ejemplo, la automotriz. Se acercó con nosotros, es uno de los sectores más impactados en este momento y nos dijeron, mis proveedores pues ya no van a poder vendernos porque pues ha habido pérdida de empleo, a lo mejor no del todo, pero quieren incursionar en tu sector. Se nos hizo súper interesante, ya tienen toda nuestra lista de fracciones arancelarias y vamos a tratar en conjunto de desarrollar a sus proveedores para que ahora den el brinco a dispositivos médicos, ¿no? Entonces, definitivamente yo lo veo como positivo, pero no podemos quedarnos en un solo título, sino debemos ampliar nuestra visión para entender qué es lo que está pasando, no solamente con nuestro sector, sino con los demás sectores. Las asociaciones de dispositivos médicos, por ejemplo, en otros países como AdvaMed, Estados Unidos está viviendo su propia realidad, nuestro sector allá en Estados Unidos está viviendo también muchos retos. Es necesario el trabajo conjunto, ¿no? de todos los sectores. Excelente. ¿Cómo ves tú, Tomás? Digo, ya nos has visto un panorama de lo que está pasando en el clúster, de lo que están haciendo ustedes. Hacia adelante, ¿cómo visualizas el desarrollo del clúster y cómo se ve el futuro del clúster espacial en la Calibaja y qué nos hace falta para potenciar el desarrollo de las actividades de ustedes en esta región y en general en la propuesta de valor de México? Gracias. Bueno, de hecho yo creo que para los que aquí estamos presentes, la mayoría son logísticos, quiero partir de una definición. En 1989, Michael Porter, en un libro que se volvió muy famoso, que se llama, y lo pueden encontrar todavía, The Competitive Advantage of Nations. Ese libro, Michael Porter acuñó la palabra clúster y él hablaba de regiones donde por sector confluían, hacían negocio, se proveían, había empresas anclas y había que identificarlas para potenciarlas. Como bien comentó Berta, aquí hubo en Tijuana, y así se le denominó por muchos años,
Precisamente en ese periodo de Michael Porter, que fue finales de los 90 y finales de los 80, principios de los 90, la capital mundial de la televisión. ¿Pero qué creen? A nadie se le ocurrió crear una asociación civil que fuera el clúster que atendiera ese sector y entendiera hacia dónde se iba a dirigir la producción y las tendencias de mercado que eventualmente fueron las que afectaron a la capital mundial de la televisión, que era Tijuana. El Clúster Aeroespacial de Baja California, como asociación, tiene 20 años. Como ecosistema, de acuerdo a la definición de Michael Porter, tiene 60 años. ¿Qué es lo que está haciendo el clúster en la actualidad desde hace 20 años? Precisamente darle este impulso a la industria que afortunadamente nos ha mantenido desde hace 60 años, con o sin clúster, como el líder nacional Baja California en el sector aeroespacial. ¿Cómo inició el clúster bajo la óptica de Michael Porter? Con la triple hélice, que era básicamente academia, empresarios, o sea, manufactura, y la facilitación del gobierno. No la rectoría del gobierno, la facilitación, o sea, que permitiera que el ecosistema clúster floreciera, que fuera un facilitador. En la actualidad, nosotros como clúster, como asociación civil, ya no somos una triple hélice, somos una pentahélice, donde además incluimos la parte de servicios. Oye, pero son empresarios. No, una cosa es la transformación y otra cosa son los servicios. ¿Qué significa ello? Que ahí entra la parte logística, porque la parte logística son los servicios donde nuestra industria se mueve. No se puede entender la manufactura si no es el complemento logístico que ustedes ofrecen. Y así es como hemos operado. Déjenme darles una primicia, porque aquí se ha comentado, y se los voy a decir a reserva de que, como dicen, de la boca al plato puede suceder todo. Nuestro clúster, el Clúster Aeroespacial de Baja California, va a recibir de manos de Marcelo Ebrard el primero sello que es hecho en México. Y ustedes van a decir, caray, pues que no es una industria de exportación, que no todo lo que ustedes hacen se va para la exportación. Sí, pero ¿qué creen? De estos 217 miembros que tenemos, 80 son empresas PYME, nacionales, que hemos podido incorporar exitosamente en la industria aeroespacial, que es la más difícil, la más restrictiva, la más normada, la más compleja. En esa industria hemos como clúster incluido como proveedores calificados a 80 pymes, y no solamente de Baja, de otros estados de la República que también son miembros de nuestro clúster. Ese sello hecho en México va a potenciar aún más a Baja California, pero eso ha sido labor precisamente de la labor que hace la clusterización, entendida ya como una asociación proactiva. Ahora bien, muchos de nosotros nos rasgamos las vestiduras diciendo, oye, pero es que en México no tenemos suficiente proveeduría nacional. Lo estamos viendo de una óptica nacionalista. Como clúster tenemos que verla como una industria, en el caso aeroespacial, global. ¿Qué significa? A mí me vale cacahuate si la empresa está en Santa Ana, California, o si está en Santa Clarita, o si está en Fremont, o si está en Moorpark. Para mí es una región. Ustedes logísticos hacen posible que esa línea no sean barreras, sean puentes. A mí no me interesa y no tengo por qué obligar a una empresa que a fuerza te tenga que establecer en Baja California para ser proveedor de la industria. A mí me interesa que le dé calidad, que le dé servicio y que le dé el costo o el precio que ellos requieren. Y qué curioso, nosotros como industria lo que menos vemos es el precio, vemos la seguridad. Por eso muchas veces hay personas que dicen, oye, pero la industria automotriz está en franca recesión. Pues si se mueve un vehículo de A a B y un avión se mueve de A a B, sería entonces un modelo parecido para entonces buscar proveedores automotrices para la industria aeroespacial. Error. Son dos modelos totalmente diferentes de negocio. En la industria aeroespacial hay redundancia. ¿Qué quiere decir?
que se invierte para que haya 2 o 3 por si te falla la primera. Y si te vas a una industria automotriz, es volumen. ¿Y qué andan buscando? Lean, andan buscando Six Sigma, andan buscando Black Belts, que te reduzcan el costo a lo mínimo. En pocas palabras, centavear. Esta industria no es de centavos. Esta industria, cuando llega un experto Black Belt a querer meterse a la industria aeroespacial, a querer reducir los costos, sale por la puerta, pero al día siguiente. Porque esta industria no es de costos, es de seguridad. Y muchos de los productos son de seguridad nacional, no para nosotros, para nuestros aliados. Entonces, desde ahí creo que es importante hacer varias conjeturas, porque cuando no se vive el mundo de la clusterización o solamente se conceptualiza, pues se tiene una idea errónea de lo que realmente pasa en el día a día. Sin embargo, y con todo esto dicho, dentro de la pentahélice de la industria aeroespacial entendida ya como clúster, ustedes en este foro son clave ahora, con mayor razón, de lo que estamos viviendo en todos estos reacomodos. Por 2 razones. Mientras sigan estos conflictos en el Medio Oriente, la industria en general, no nada más nosotros, van a tener los costos e incremento en el movimiento de fletes. Y segundo, todos los derivados del petróleo, que son muchos en muchas industrias, ya se incrementaron en el costo. Eso impacta en el producto final. De los pocos sectores que van a seguir siendo competitivos, es el nuestro. Porque a nosotros el costo se absorbe inmediatamente y no hay ese tema de los aranceles. Entonces, bienvenidos a todos los logísticos, cuando quieran que platiquemos, porque aquí tenemos empresas importantísimas que nos han apoyado a mantener esta competitividad global, inclusive a varios de ellos nos los llevamos de viaje, porque ahora Asia, curiosamente Asia, está buscando reacomodar. Cuando se dio hace un año todas estas noticias de los aranceles, Asia, varios países tenían mucho temor de todos esos excesos de inventario que no iban a poder colocar en un mercado como es el de nuestro vecino, y entonces nos pidieron a nuestros expertos del clúster que manejan producto de mi sector, del sector aeroespacial, para tener la tranquilidad y la garantía que podían mover esos productos a otras partes del mundo. Mi lógica es, bueno, hay otros organismos igual de importantes. Me dijeron, no, si son ya proveedores del sector aeroespacial, es una palomita adicional. No estamos haciéndole el feo a nadie, pero son el tipo de perfil de proveedores hacia la industria aeroespacial que necesitamos nosotros, asiáticos, porque nos movemos por conceptos de calidad y la industria aeroespacial es de las más exigentes. Súper interesante, y como estamos escuchando 2 industrias de vanguardia que están redefiniendo las cadenas logísticas de Calibaja, y para mí quien redefinir Calibaja, sus cadenas logísticas, su propuesta de valor, es la verdad lo que se va a ver en el futuro en México. O sea, lo que estamos viendo hoy en día que está sucediendo, hacia dónde está yendo, lo que estamos viendo es la punta de lanza. Ellos llevan 60 años haciéndolo, otros llevan 20, otros 30, ellos llevan 30 en su industria. Esto es lo que se va a ver hacia México, es una foto un poquito hacia el futuro. Creo que se vertieron conceptos súper interesantes en la mesa del día de hoy. Creo que vamos a estar muy limitados para preguntas del auditorio. Nada más me quedé con algunos de los conceptos que dijeron y poner una idea en la mesa. Se habla de que la manufactura y la instalación y lo que es México, de todo lo que hacemos de repente es volátil, puede cambiar. La geopolítica juega a veces en contra de la lógica económica, en contra de la lógica de todo lo que del trabajo que se genera para generar valor en un país. Y México hace un esfuerzo enorme, uno ahora por ser un esfuerzo en México o por traer inversión extranjera directa. ¿Qué esfuerzo hace México para que esa volatilidad y ese esfuerzo no se pierda? Es importante la inversión extranjera directa, ha sido el mecanismo fundamental, pero lo que debiéramos buscar también es, vienes a instalarte en México, voy a desarrollarte un proveedor. Pero este proveedor no te va a atender tu planta de aquí. Va contigo cuando te vayas a Polonia, va contigo cuando te vayas a África a instalar o a una isla. Vamos a desarrollar, y las empresas, el hecho en México, no solamente es que se ha hecho en México. Yo veo a las grandes empresas extranjeras en México desarrollando, veo el talento mexicano generando valor
para empresas francesas, alemanas, suizas, y es talento súper formado, que están aquí y que generan el valor a las grandes potencias desde aquí. Quisiera ver a estos mexicanos o a esos extranjeros o a los talentos daneses, norteamericanos o japoneses o chinos generando valor para las empresas en México. Y creo que hacia allá también debemos de redefinir nuestra propuesta de valor. Y creo que aquí en la Calibaja se están generando las bases para poderlo hacer en un futuro, y creo que hacia allá deberíamos de voltear un poco, ¿no? Les agradezco muchísimo a todos sus intervenciones del día de hoy. Espero que hayan sido enriquecedoras y no haber entorpecido las ideas que fluyeran. Quizás nos alcanza, si alguien quisiera alguna pregunta para ellos, quizás alguien tenga alguna duda y quisiera… Ok, podemos abrir 10 minutos para que platiquen con quienes están hoy el día de hoy con nosotros. Hola, gracias, muchas gracias. Muy interesantes sus conceptos y la verdad muy enriquecedor el contenido que nos compartieron. Yo quisiera nada más conocer, y entiendo que en el caso de la industria aeroespacial, Tomás, como bien nos dijiste, el costo no es un factor, pero sí me gustaría que de ambos clústeres nos comentaran, nos dieran información de qué parte les duele de la cadena de logística, la cadena de suministros en sus operaciones en la región. ¿Son procesos aduanales? ¿Son infraestructura? ¿Es la calidad de los operadores logísticos que operan en la región? ¿Dónde están esos dolores de cabeza que sus asociados tienen día con día? Bueno, de entrada, como todo, el servicio logístico depende de una infraestructura adecuada, pero también vemos agentes, digamos, complementarios que afectan el servicio de la logística y que como tal tenemos que ser muy cautos. En estos momentos tengo entendido, en base a la información pública que hay en los medios, que nuestro vecino está poniendo restricciones cada vez más hacia los operadores de los tractocamiones. Eso limita, por un lado, la oferta de operadores y impacta de manera indirecta a las empresas logísticas, no a nuestra producción. Lo que hacemos nosotros es, pues, buscamos quién nos resuelva el problema puerta a puerta, ¿no? Evidentemente, el costo que acabo de mencionar, cuando hablamos de que el impacto no es en mi costo de producción, sino son en mis prestadores de servicios que me dicen un día, ¿sabes qué? Pues por el costo que se ve que viene, tengo que asegurarme de poderte dar un servicio, pero pues tanto el diésel como la gasolina, ahorita tenemos un blindaje a nivel México, pero pues ese también tiene una temporalidad. Y por otro lado, cuando ya te metes a producción, muchos derivados del petróleo, pues también en inyección de plástico, en plásticos de ingeniería, en termoformado, pues ven cómo sus costos se han incrementado. Cuando hemos platicado con estas empresas del sector aeroespacial y el impacto directo, ellos comentan, al menos lo que nos han dicho es sí se ha incrementado el costo, pero lo hemos podido absorber. O sea, no es un factor que determine mi viabilidad de producto. Entonces, yo creo que lo que más afecta a cualquier industria en general es la incertidumbre, no es el costo, es no saber cómo cotizarte y qué esperar en 2, 3, 4 meses, porque los planes y los servicios y los contratos no se hacen de servicio de camión puerta a puerta. Es un contrato que se tiene que definir entre ambas partes, donde existe pues un servicio que define el rumbo y las entregas y evidentemente pues todo lo que implica alrededor. Martínez, coordinadora de la Licenciatura de Logística Internacional del CETIS Universidad Campus Mexicano. Jorge Medina, nuestro coordinador del CETIS. Y también a Rosa Castañeda, presidente de Bajas Medical Device Cluster. Muchísimas gracias a ella. Y mientras tanto les vamos diciendo, recordándoles que tenemos el hashtag #EtilCalibaja para que puedan interactuar en las redes de T21, que son @grupo T21 en
todas las redes.